Bueno, Licen, esta es mi primera exposición del primer quimestre de historia. El tema se llama Egipto y su legado. 3000 años antes de Cristo, sobre los pequeños valles situados alrededor del río Nilo, surgió una de las civilizaciones más importantes de toda la historia, los egipcios. Hoy en día, miles de años después, las maravillas de esta cultura antigua, como las famosas pirámides y momias de los faraones, no solo siguen cautivado a expertos en todo el mundo, sino que continúa preservando una serie de misterios en espera de ser revelados. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes construyó las pirámides? ¿Cuáles fueron los secretos utilizados en las momificaciones? Estas y otras interrogantes más son abordadas en las especies de Egipto. El secreto de los faraones que llega mañana jueves 18 de julio con su revista Correo Semanal. Todo ya. El documental elaborado por la Natalie Hjortbrach es una parte colección Civilizaciones Antiguas que cada jueves entrega un filme nuevo sobre las grandes e importantes culturas de todos los tiempos. Pueden visitar ese, ese documental y saber más del tema. Antiguo Egipto está presente en la historia mundial gracias a sus invaluables aportes a la humanidad. Entre estos destacan, por ejemplo, el uso de la topografía para determinar una exactitud la posición de cada punto en sus construcciones. El mortero también fue inventado por los egipcios. Ambos conocimientos sirvieron para forjar las bases de las pirámides, así como otras edificaciones. De otro modo, fueron además grandes ingenieros hidráulicos y construyeron canales de riego, convirtiendo a la zona en los sistemas de productos de grano del mundo antiguo. Otros avances importantes de los egipcios fueron el uso del sistema decimal y los orígenes del método científico, es más creado por sus propias escrituras, los jeroglíficos alrededor de 3500 a.C. Inventaron la navegación a vela, utilizando incluso antes los beneficios faraones célebres. El faraón era el rey antiguo de Egipto. El primer de ellos fue Narmer, denominado luego Menes, y quienes gobernó hasta el año 350 a.C. El último gobernante fue la faraona Cleopatra VII, que reinó del año 51 al 30 a.C. Ella es conocida también por su vínculo amoroso con los romanos Marco Antonio y Julio César. Otro rey destacado fue Akenatón, el instauro de la adoración del único Dios en la sociedad egipcia. Atón Sol gobernó en torno a 1353 y 1336 a.C. La historia atribuye al faraón Keops la construcción de la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No podía quedar de todo lado Tutankamón, célebre en el mundo por ser la única tumba hallada casi intacta, con todas sus joyas y objetos, toda una riqueza y magia de la cultura egipcia. Está en el alcance de nuestros lectores con el imperdible documental Egipto, el secreto de los faraones. Un ejemplo sobre una pirámide egipcia. Bueno, en la primera fila se ve los reyes en la parte derecha. En la parte izquierda vemos los sacerdotes. En la parte derecha vemos a los altos funcionarios. En la parte izquierda vemos a los propietarios. Y en la parte derecha vemos a los que son agricultores, pastores y pescadores. En la parte derecha tenemos a los esclavos. Legado cultural. Fueron los griegos, empezando por el famoso historiador Heródoto, quienes se maravillaron al descubrir Egipto y procuraron asimilar su legado cultural. Ellos se encargaron de transmitirlo a la cultura universal. Entre los presocráticos
Numerosos cultos de Alto Egipto dejaron su impronta y se transformaron en principios filosóficos y religiosos y luego entrocaron con el pensamiento de la Grecia clásica y se transmitieron a otro occidente. También los judíos, cuya permanencia en Egipto como esclavos forma parte de los primeros textos del Antiguo Testamento, asimilaron muchos elementos de la cultura del Nilo. Basta leer los escritos de Sukhmund, Fred, acerca de la figura de Moisés, para entender la profundidad vinculada que existe entre el culto del faraón y la primera religión monoteísta, el cristianismo, forjado en el seno de las comunidades judías en la antigua Palestina. También heredó rasgos importantes de la cultura egipcia. Pintura y dibujo egipcio. En la pinturas en un realismo ingenuo, la imagen del faraón era reproducida en un tamaño más grande que el de los demás. En Europa, durante la Alta Edad Media y hasta el Renacimiento, las pinturas religiosas cristianas también echaron mano del mismo recurso para expresar sus grandezas. Cristos, las Virgen y los santos eran representados en un tamaño mayor que los demás seres. Los dibujos y pinturas que decoran las pirámides se hallan entre las obras más bellas del arte egipcio. Todas ellas conjugan una gran simplicidad y al mismo tiempo una inejable solemnidad, al artista convencido de que es útil añadir más belleza y autoridad a su modelo, precisamente por la condición superior de éste. Procuraba ejercer un realismo natural o apelar al simbolismo geográfico. Igualmente, la recreación de la naturaleza y la proporción del conjunto se muestran perfectamente equilibradas. Este- esta combinación de regularidad geométrica y de ayuda a observación de la naturaleza es caracterizada de todo el arte egipcio, donde mejor se puede estudiarla en los relieves y pinturas que se hallan en los muros interiores de las sepulturas. Cabe recordar que este arte no era producida para ser gustado, sino que cumplía una función eminentemente religiosa. Las obras del arte, guardadas para siempre en el corazón de las pirámides, jamás serían completadas por los mortales, sino solo por el alma del muerto y por los dioses. Escritura egipcia. Del mismo modo, cada artista tenía que aprender el arte de escribir con absoluta claridad, al bien de grabar las imágenes y los símbolos de los jeroglíficos sobre la dura piedra y siempre de la misma manera. En un mundo acotado por la eternidad, nadie imaginaba ni pedía una forma de manifestación distinta u original. Al contrario, repetía era la condición primordial de todo artista. Por ello, en el transcurso de toda su historia, el arte egipcio sufrió muy pocas variaciones. Solo se puede hablar de ligeras variaciones religiosas, pero la manera de representar al hombre y la naturaleza continuó siendo excesivamente la misma. La evidencia de la escritura producida alrededor del 3000 a.C. coincidió profundamente la historia del antiguo Egipcio. En cierta medida extendió a otros sectores la posibilidad de participar en la vida pública. Al amanuense o escriba se construyó como una casta privilegiada. Tras un imperio de formaciones y aprendizaje, estos funcionarios ascendieron en la escala social, eran los encargados de escribir los textos sagrados, las cartas, los informes y los censos. Lo hacían sobre papitos y palillos especiales para escribir en negro y en rojo. Se forman en escuelas especialmente adscriptas a los templos que ya se oficio era considerado de naturaleza religiosa. Era común que los escribas heredasen el cargo y proveniese de un mismo linaje. Cultura egipcia. En una sociedad estrictamente jerarquizada y regida por una marca verticalidad cuya cúspide era el faraón,
La arquitectura no podía dejar de tener proporciones colosales e intentar plasmar simbólicamente el poder omnímodo que la sustentaba. Las pirámides, las esfinges, las estatuas gigantescas, los inmensos templos, absolutamente todo estaba al servicio de quien regía los distintos de sus súbditos. El origen cósmico y la vida de ultratumba, todo el imperio respondía a una vocación de grandeza. Complejo arqueológico de Abu Simbel es un complejo de dos templos excavados en la roca. El templo mayor es uno de los mejores conservados del antiguo Egipto, debido a la construcción de la presa de Asuán y el consecuente incremento del nivel del Nilo. Fue necesario reubicar varios templos, incluidos los de Abu Simbel, por el levantamiento de orilla del río. Un equipo internacional de ingenieros y técnicos especializados se encargó de partir las construcciones de grandes bloques y volver a montarlas en un lugar seguro. Artesanía, arte y calendario egipcio. En el antiguo Egipcio el concepto del artista no existía. Los carpinteros, pintores y escultores eran considerados artesanos. En sus talleres se construían muebles, estatuas, toneles, joyas, diversas vajillas y toda clase de elementos para los diferentes usos. Cada artesano en su oficio era un especialista, pero en todos los casos y en especial en las grandes obras todos debían trabajar en equipo. Ninguno firmaba las obras en cuya construcción participaba, ya que su desempeño artístico y técnico respondía al cumplimiento de algunos mandatos religiosos de inspiración divina. Por eso se sabe muy poco de los nombres que quienes poblaron Egipto de maravillas que aún hoy asombran por su complejidad y belleza. Coincidido en el tercer siglo antes de Cristo, es el primer calendario solar de la historia. El corto helíaco de Sirio casi coincidía con el solsticio de verano. Ese día comenzaba el año, pero los egipcios descubrieron que cada 4 años la salida de Sirio se retrasaba un día. Ese cuarto día adicional fue incorporado por la reforma de Canopus, que estableció en el calendario fuese atrasado un día cada 4 años. La representación astrológica del calendario egipcio se encontró esculpida en forma circular en el techo del pórtico de una cámara dedicada a Osiris en el templo de Hathor de Denar, en Egipto, lo, lo que hizo llamar popularmente el zodiaco de Denderar, en el que se muestra un planisferio o mapa de las estrellas con 12 constelaciones zodiacales de la banda que forman 36 décadas de 10 días cada uno y plantean el calendario egipcio. Se basa en ciclos de 30 días y en el orto helíaco de las estrellas Shotish, Sirio. E- Esto es el tema sobre cómo era un calendario Egipto. Discusión sobre el fin del Imperio egipcio. Durante el transcurso del siglo XVIII a.C. y entre la XIII y la XVII dinastías, los Hyksos avanzaron sobre el imperio y ascendieron al poder, pero se caracterizaron por hacer grandes aportes a la cultura egipcia, desde nuevas técnicas de tejidos y modelos de carros, hasta la ligera y el laúd. Fruto de estas renovaciones, entre 1400 y 500 antes de Cristo, nació el Imperio Nuevo. El faraón Ahmosis expulsó a los Hyksos y Akenatón construyó una nueva capital en Tel el Amarna. Las dinastías siguientes, hasta completar la dinastía 30, no pudieron mantener el poder faraónico. Los nubios, los griegos y los persas conquistaron sucesivamente el territorio, reduciendo su capital y decisiones propias. En 332 a.C., Alejandro Magno conquistó Egipto y fundó Alejandría. Sus sucesores iniciaron una etapa de gran debilidad política, pero de una singular esplendor cultural. En el 30 a.C., Egipto cayó el poder de Roma y ya no se recuperó.
Gracias, esta fue mi exposición sobre el tema.